Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. De nuevo, muy buenas noches, queridos oyentes de este programa de radio, Recordar a nuestros maestros. Les habla Daniel Felipe Garavito Rincón, coordinador de la Escuela de Pensamiento Maestros de la Sospecha, y en nombre de la MS Entre Líneas y de la Fundación Cultural Entre Líneas, quiero agradecer a quienes hacen posible este espacio: a Carlos Mario González Restrepo, que dirige este programa de radio, a Jorge Benjumea, a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a Inti Salud, a la Fundación Confiar, a ilibros.com, a Al Pie de la Letra y a la Librería y el Café Umbral. Sin más, queridos oyentes, espero que gocen en el programa y en la misión del día de hoy, que disfruten de este tiempo en el que me acompañarán y que puedan seguirnos todos los lunes en el mismo horario. De nuevo, muy buenas noches, queridos oyentes. El día de hoy hemos querido detenernos en Estanislao Zuleta para atender algunas características y dimensiones de su posición ante el mundo que nos siguen interrogando y que nos siguen transmitiendo múltiples formas de hacer que están vinculadas a cada uno de nosotros como contemporáneos y que constituyen sin lugar a dudas una reivindicación necesaria de su transmisión para poder hacer frente a múltiples problemas de nuestra época. Y en ese sentido, quisiera iniciar este programa señalando que es mérito de Stanislao Zuleta el haber logrado una articulación creativa de diversas posiciones teóricas que le permitieron, como sostenemos junto al profesor Carlos Mario, ser un pensador sui generis en el caso colombiano. Esto, que lo hemos visto de alguna manera en los tres programas sucesivos que me anteceden y a través de los seminarios de la MS Entre Líneas, podría decirse a partir de la articulación de tres elementos fundamentales de Stanislao. En primer lugar, podríamos resaltar, junto al mismo Zuleta que parafraseaban esto a Heidegger, que uno no se puede dejar influenciar por un pensador si uno mismo no es un pensador. Y esto, que vale para el caso de Stanislao Zuleta, quiere decir muchas cosas. En primer lugar, Stanislao Zuleta, en tanto que pensador, se reconoce heredero de una tradición. La tradición que le antecede supone que Zuleta, como todo ser finito, estaba obligado a heredar aquello que le antecedía, es decir, diciendo con Derrida, está obligado a recibir lo que es más grande, más viejo, más poderoso y duradero que él, pero que en esa misma medida, en tanto que reconocía su finitud y la interiorizaba para el campo del pensar, esta finitud le obligaba, le compelía a preferir, a sacrificar, a excluir y a dejar caer lo que le antecedía. Y en ese sentido es que Stanislao Zuleta establece esa relación única con los pensadores a los que amó y criticó. Freud, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre, Thomas Mann,
Dostoyevsky o Tolstoy, para nombrar solo algunos, fueron referentes que anticiparon a Zuleta y que él recibió y seleccionó a partir de los principios que se constituyeron como motor fundamental de su hacer. El primero que hemos reiterado en varias ocasiones, que tiene que ver con el atender y detenerse humildemente frente a lo conquistado por el otro. Esta disposición que Zuleta hizo parte de su teoría del pensamiento a partir del comentario al Zaratustra de Nietzsche, suponía en el caso de Zuleta una profunda atención a todos los pensadores que citaba o traía para la elaboración de un problema. Y esa profunda atención y detenimiento humilde que lo llevaba a un diálogo crítico, pero a la par sereno, con los pensadores de su preferencia, como Freud, como Nietzsche o como Marx, pero también con los pensadores que estaban en las antípodas de su pensar, Deleuze y Guattari, para dar un ejemplo, suponía siempre esa actitud humilde por parte de Zuleta, un Zuleta que no parte de prejuicios para abordar a los autores, sino que los lee y dialoga con ellos. En segundo lugar, nos encontramos con ese Zuleta que precisamente critica aquello que el propio pensar le va indicando. Es ese Zuleta que sabe posicionarse en el debate con la posmodernidad. Es ese Zuleta que se posiciona críticamente frente a las formas de la psicología de la normalización. Es ese Zuleta que aún en los últimos años de su vida y se sigue reivindicando como marxista y anticapitalista. Es decir, es un Zuleta que además de recibir humildemente lo que le antecede, empieza ese trabajo de selección del que hablábamos con Derrida y que le hace posible empezar la crítica tanto de los pensadores más amados como de aquellos que se encontraban en oposición. Y finalmente nos encontramos con un Estanislao Zuleta que está en la capacidad de realizar un santo sí, es decir, que está, para insistir ahí en Nietzsche, en la capacidad de asumir su ocurrencia, de asumir su proceso creativo y de ofrecernos interpretaciones únicas en torno a los problemas constitutivos del humano, en torno también a los pensadores que le antecedían y a sus obras fundamentales. Y en ese sentido, entonces, la articulación de esos tres momentos constitutivos, decisivos, que pueden considerarse como toda una teoría del pensar en la obra de Stanislao, le permitieron entonces oponerse a varios vicios contemporáneos en los que siempre es necesario insistir críticamente. En primer lugar, Estanislao Zuleta supo oponerse a la erudición. Esa erudición que se caracteriza por querer acumular obsesivamente un saber que nunca se articula con la vida y que le permite al sujeto evadir las preguntas fundamentales, respaldando, digamos, su angustia o evadiendo más bien su angustia en la confusión entre saber e información. Zuleta menciona muy bien esto a propósito de uno de los personajes de La náusea de Sartre. Es un personaje que es un autodidacta que se encarga y se libra con ello de la angustia de leer libros de la A a la Z sin ningún tipo de coherencia temática o de proyecto. De esta manera, la erudición que va ensanchando la capacidad que tiene el sujeto para acumular información y que le permite a la manera de un obsesivo decir yo cumplo, era una de las cosas de las que Stanislao Zuleta se distanciaba. Pero Zuleta también se distanciaba del sujeto hiperespecializado, ese sujeto que se encuentra hoy fundamentalmente en el nicho universitario, pero que tiene su lugar en diferentes manifestaciones de nuestra sociedad y que cultiva un único saber en relación con un objeto de estudio, descuidando no solo
todos los demás campos del saber, todas las demás problemáticas, todos los demás objetos, sino descuidando a su vez la relación que puede establecerse entre su campo del saber con otros objetos, con otros territorios, pero también la relación que ese saber pueda tener con su propio ser, con los otros seres humanos o con el mundo. En este sentido, para decirlo también con el profe Carlos Mario, uno podría decir que se trata de verdaderos autistas intelectuales que se condenan a saber cada vez más de cada vez menos, sabios bárbaros. Zuleta, también con esta disposición frente al pensar, se alejó de lo que podría denominarse como una forma del hiperactivismo, ese activismo que denosta del pensar y que es tan común en nuestra época, dedicado a hacer, hacer y hacer sin pensar, y que por una suerte de falsa equiparación de la labor de el pensador con la del erudito o con la del hiperespecializado, pretende que no se requiere ya de pensadores y frente al cual es posible decir, parafraseando a Lacan, que en ese hacer, hacer y hacer nunca llega a hacer acto, es decir, todo aquello que hace carece de consecuencias. Esta actividad sin pensar también fue foco de la crítica por parte de Stanislao Zuleta. Y finalmente, en cuarto lugar, podemos decir que esta disposición al pensamiento de Stanislao se caracterizó por distanciarse de las formas del nihilismo en las que el sujeto se encuentra descomprometido del pensar, se encuentra descomprometido del actuar, del acto en términos de hacer que tiene consecuencias y por ende se ve sometido a su tiempo sin que ninguna capacidad de agencia se vislumbre. Pues bien, Zuleta, capaz de asombrarse, capaz de dudar y capaz de sospechar, hace de su pensamiento más bien una potencia viva que le permite una relación auténtica con los pensadores. Pero lo más interesante de Zuleta en ese sentido es que tampoco le bastó la posición del pensador, sino que puede predicarse de él también el hecho de ser un intelectual. Zuleta, de alguna manera lector temprano de Sartre, podría afirmar en carne propia lo que nos decía el autor francés. Y es que cuando se habla de la responsabilidad del ser humano, de su libertad, no se refiere estrictamente y únicamente a la responsabilidad individual, sino que cuando se habla de la responsabilidad de un agente, de un sujeto, de un ser humano con su tiempo, se habla también entonces de la responsabilidad que tiene y que le cabe por todos los hombres. Y en ese sentido, y a pesar de que nuestra época, ávida de novedad, repleta de habladurías, dichosa en el entretenimiento, satisfecha en la opinión que no compromete, a pesar de que esa, nuestra época, nada quiera saber de los intelectuales, hay que decir que o los confunde con hiperespecializados o los rechaza a la par que rechaza equivocadamente la inteligencia en abstracto. Pues bien, frente a esta forma de leer la actividad del intelectual, es posible sostener, volver a afirmar que Stanislao fue un verdadero intelectual. Y esto no de manera ingenua, pues aunque sabía que el trabajo de un pensador tiene un campo de autonomía propio y que no es posible desarrollar un esquema rígido que permita poner en sintonía las finalidades conscientes y los efectos reales de su obra en la época, también consideraba que éticamente era exigible al pensador un compromiso con su época, con su aquí y ahora. Y de esta manera, frente al cinismo con los problemas de la época, Zuleta reivindica el compromiso en una doble vía. La primera de ellas es ofrecer herramientas para la comprensión de los problemas estructurales que se manifiestan en su tiempo o en nuestro tiempo.
Esto quiere decir, en otros términos, que al intelectual se le exige entonces que tras procesos formativos e investigativos serios que recojan lo mejor de la tradición ilustrada de la que Zuleta era heredero, frente a los problemas de la época, que sea posible entonces emitir una palabra y que esa palabra sepa interrogarlos. La violencia, la pobreza o la enfermedad mental, para dar algunos ejemplos, deberían estar en el centro de la consideración del intelectual. Pero a su vez consideraba Zuleta que era necesario que el pensador, para devenir intelectual, se convirtiera en un adversario eficaz, capaz de disputar abiertamente con los lugares comunes y los intereses que se promueven en el marco del modo de producción capitalista. Es decir, que era necesario que el pensador asumiera el compromiso con su tiempo y, deviniendo intelectual, disputara con la sociedad que promueve como únicas finalidades, como solía recordar el profe Carlos Mario, el dinero, el poder y la fama. Comprender entonces las causas estructurales de los problemas de la época y disputar sus explicaciones, proponiendo de alguna manera nuevos horizontes para la acción, es el servicio al que está obligado éticamente el intelectual. Ese hacer, ese pensar que se pone al servicio de la posibilidad de cualificar el destino colectivo. Y finalmente podríamos decir, junto a estos dos fragmentos, junto a estas dos formas de entender la dimensión de pensador de Stanislao Zuleta y la dimensión de intelectual de Stanislao Zuleta, que esto se concretó a su vez en su labor como maestro. En esta época que, como se ha dicho varias veces, ya no quiere saber de maestros, puede decirse y reivindicarse la labor del maestro con las palabras de Nietzsche en torno a Schopenhauer. Abro comillas. Quien haya sentido en alguna ocasión lo que puede significar en nuestra híbrida humanidad del presente el hecho de encontrar de una vez un ser natural íntegro, afinado, pendiente de sus propios goznes y con amplia movilidad, imparcial y sin trabas, comprenderá mi felicidad y mi admiración cuando encontré a Schopenhauer. Tuve el presentimiento de que en él había encontrado a ese educador y filósofo que yo andaba buscando durante tanto tiempo. Este breve apartado en el que Nietzsche reivindica en esa maravillosa consideración intempestiva que es Schopenhauer como educador, y reivindica el lugar de Schopenhauer en su propia vida, nos permite dar cuenta de una actividad muy diferente en relación con el vínculo con los maestros a la que se quiere promulgar en nuestra época. Y es una disposición que, en primer lugar, sabe reconocer la importancia fundamental del educador, pues en la medida de que volvemos sobre lo afirmado por Derrida y comprendemos que nuestra situación de finitud, nuestra conciencia de la muerte, nos obliga a seleccionar en torno a lo que nos antecede como más grande, más bello, más viejo, entonces es posible entender que en todo aquel que se abra verdaderamente a un proceso de formación, es necesario encontrar los maestros que le permitan orientarse humildemente en ese trabajo frente a los problemas fundamentales. Y de esta manera, no siendo solo deberes, parafrasear a Kafka, sino logrando asumir la capacidad y el vínculo activo con el pensador, nos podemos encontrar con Zuleta en tanto que maestro. En tanto maestro, Zuleta fue un sujeto que estuvo a la altura de desarrollar y de transmitir fundamentalmente una disposición afectiva y una disposición intelectual. El maestro no es un ser que se encarga de transmitir contenidos o información,
pues ahí estaríamos en el campo del erudito o en el campo, por ejemplo, del hiperespecializado, sino que el maestro es más bien el que enseña a asumir una nueva disposición frente al ámbito del saber. Y esa nueva disposición frente al ámbito del saber, que ya hemos redondeado en el ámbito del pensar y en la labor de Zuleta como intelectual, podría ampliarse con dos breves referencias. La primera de ellas es que Zuleta nos transmitió un universalismo centrado. Eso quiere decir que para Zuleta lo fundamental en la, digamos, forma de tramitar la relación con el conocimiento no es un objeto específico o un territorio del saber que está delimitado a la manera de una parcela inamovible de la que no se sabe muy bien cómo se fijaron sus límites, sino más bien la necesidad de entender que aquello que anima el pensar son fundamentalmente los problemas. Y cuando decimos que aquello que anima el pensar son los problemas, queremos referir a los problemas constitutivos y fundamentales de todo humano en tanto que existen. La muerte, el amor, la felicidad, los dogmas, la enfermedad, son problemas constitutivos del humano frente a los cuales nos podemos centrar, pero no a la manera del sujeto hiperespecializado, que por ejemplo solo tendría un saber histórico en un campo, por ejemplo, el de los griegos sobre qué consideraban de la muerte, sino más bien centrado en el problema, capaz de abrir diferentes aristas que le permitan comunicarse con diferentes campos del saber. Para insistir en el ejemplo, la forma en la que nos vinculamos con ese gran enigma de la muerte requiere acudir a la filosofía, al psicoanálisis, a la medicina en su divulgación, a la literatura, para poder más o menos orientarnos en eso que ha angustiado y movido el corazón humano desde lo más antiguo. O también para dar otro ejemplo, en torno a ese universalismo centrado, se trata de la imagen misma del enamorado. El enamorado, como lo muestra muy bien, por ejemplo, Thomas Mann a propósito de Hans Castorp en La montaña mágica, es un sujeto que poniendo la mirada sobre la amada, ese ser asombroso que le permite preguntarse por las cosas más inhabituales y extrañas, está en la capacidad de relanzar la pregunta por la amada a los más diferentes campos. Eso quiere decir, por ejemplo, en la novela de Thomas Mann, que Hans Castorp va a estudiar biología para entender el enigma de ese cuerpo humano que le llama y que le atrae sensualmente, que va a tener que ir a reflexionar sobre la pintura y cómo la pintura logra o no logra captar la belleza que en ese momento le apasiona, va a tener que ir a los diferentes campos del saber para disponerse filosóficamente frente al problema y poder abrir de alguna manera ese objeto y ese campo de investigación en las más variadas relaciones que le permitan enriquecer su posición vital, ya sea en el destino individual o en el plano colectivo. Y ese universalismo centrado que transmitía Stanislao Zuleta y que a su manera nos transmitía el profe Carlos Mario, se vincula en segundo lugar con un pensamiento que es esencialmente un pensamiento de la complejidad, es decir, un pensamiento que criticando y rechazando eso que mencionábamos como una forma de la hiperespecialización o de los sabios bárbaros, pero también rechazando las formas del eclecticismo que simplemente ponen en diálogo o superponen diferentes campos de información, está la capacidad de articular interpretativamente y creativamente los diferentes componentes del saber humano para intentar una vez más, y vuelta a empezar, como diría Machado, volver a abrir los misterios profundos de nuestra condición humana. Y es en ese sentido entonces que el día de hoy hemos querido volver sobre Stanislao Zuleta para afirmar que su disposición y su campo, y por estas tres razones,
su actividad sui generis para el caso colombiano permitieron entonces interpretaciones únicas y lúcidas que nos siguen hablando. Zuleta como pensador, Zuleta como intelectual y Zuleta como maestro está en mora de seguir siendo apropiado por nosotros en el sentido de asumir nuestra propia finitud y reconocer en él algo más grande que nos anticipa y que puede animar nuestra propia actividad de pensar. Con eso, queridos oyentes, quiero dejarlos el día de hoy, deseándoles una feliz noche y esperando que nos sigan acompañando en este su programa Recordar a nuestros maestros. Feliz noche. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.